Hoy es viernes, hoy es día de tertulia y hoy toca charlar del Barça largo y tendido con Fermín Suárez. Vamos allá. Hoy estamos aquí con el crack de Fermín Suárez, que ya lo conoceréis todos por su presencia en el Multi, ya una dupla histórica con Jaume Naveira. Espero que se pueda repetir este curso también en la SER y evidentemente en su cuenta de X, que luego os dejaré aquí en la descripción donde lo podéis seguir, que se hace unos análisis también muy buenos de los partidos del Barça y de otras muchas cosas relacionadas con el mundo del fútbol, así que es un placer tenerlo hoy por aquí, que debuta en el canal. Bienvenido, Fermín, ¿qué tal? Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas, un placer estar por aquí. Pues bueno, muy contento de tenerte por aquí porque eres la tercera persona invitada después de Albert Morén, Alex Delmas, así que bueno, pues tercera persona relacionada con el mundo del Barça, del análisis, y hay muchas cosas que comentar porque es la tercera tertulia que hago en el canal, pero evidentemente cada una de ellas, pues hay distintos nombres relacionados. Antes hablábamos más de Nico Williams, ahora parece ya que podemos ir aparcando este nombre, pero ya ha empezado la temporada. Estamos grabando esta tertulia el martes. El Barça ha disputado su primer partido de temporada y la victoria en Mestalla. Y la primera que te quiero preguntar es un poco las sensaciones que te dejó ese debut del Barça de Hansi Flick en Liga. ¿Qué te pareció el partido ante el Valencia? Pues realmente me parece que es un Barça que todavía no está redondo, ¿no? Y es normal, está en construcción y lo vimos en el primer tiempo ante el Valencia, que en todas las fases pues al equipo todavía le cuesta. Aún así, lo que me gustó es que lejos de suavizar el planteamiento Flick de cara al segundo tiempo, porque es evidente que en el primero no funcionó del todo bien, sobre todo en cuanto a la presión, y de ahí me parece que nace el gol de Hugo Duro, de una presión alta que no es buena, pues lejos de suavizar este planteamiento, lo que hace es redoblar esfuerzos y decir, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero mejor, con más determinación, con mejores timings, con saltos más agresivos de los laterales, con extremos dándole mucha más vivacidad a esos saltos de presión, y ahí es donde Rafinha en el segundo tiempo para mí lo bordó, estuvo estupendo, y yo veo un equipo que va a ser dinámico, y esto a mí me da como una esperanza de ver algo distinto a lo que vimos de los últimos cursos, ¿no? Donde siempre le pedíamos esa vitalidad y esa forma de encadenar esfuerzos. Todo totalmente de acuerdo con tu apreciación, sobre todo también de Rafinha, ¿no? Un jugador que siempre muy criticado, pero sus cifras están ahí y su rendimiento también creo que es bastante bueno. Evidentemente no es quizás el extremo ideal o el atacante ideal para un equipo como el Barça, pero hizo además un muy buen partido forzando ese penalti, ¿no? Con ese desmarque también que hizo muy bueno en el partido. Y además lo que estás comentando, todo el mérito, porque debutar en Mestalla, la dificultad que tiene el estadio con la plantilla tal y como está ahora mismo, pues es bastante complicado. Y no sé cómo viste el partido del debutante Marc Barnal, ¿no? Una de las revelaciones de la pretemporada, que yo creo que hasta sobre todo que no regrese Frenkie de Jong, para mí va a seguir siendo titular en la mayoría de partidos, porque es que ahora mismo es el único mediocentro realmente que tiene la primera plantilla. ¿Qué te pareció el debut y cómo ves su impacto en el corto plazo del equipo? Realmente a mí me gustó, y es que es un jugador en el que yo confiaría. Que va a tener errores, es que es normal, son 17 años y hace un año y 3 meses era cadete. O sea, estaba jugando en división de honor cadete y ahora está en la más absoluta élite. O sea, es que es normal que vaya a cometer errores. Hay alguna situación a campo abierto que todavía le sobrepasa, y es normal porque es un jugador que tiene gran envergadura, tiene una planta fabulosa, pero los recorridos a campo abierto todavía le cuestan un poco. Aún así, ante el Valencia estuvo muy bien, tan solo lo superaron en un par de ocasiones, y tiene mérito porque, claro, el planteamiento de Flick es de asumir mucho riesgo, y esto implica que los mediocentros y los centrales van a estar desprotegidos en gran parte del encuentro. Pero es que a Bernal lo veo muy bien, porque es que me transmite una calma, una serenidad, un aplomo en la toma de decisiones que es fantástica. O sea, es que de los tres de dentro que empezaron el partido ante el Valencia, Rafinha, Casado, Bernal, el que tiene mejor pie, el más preciso es Bernal. O sea, y es el más joven. Es tremendo. Y eso lo necesita el Barça, porque es que le das un balón, no se inhibe de pedirlo de espalda, cosa que con Christensen sí que pasaba porque no Exacto. estaba tan cómodo, y aún así no lo pierde y lo protege y te da una salida limpia. Y yo creo que, claro, es que no hay nadie más, como comentas, por lo tanto ha de seguir creciendo, que no sé si es el escenario ideal, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que haya chicos de 16-17 que irrumpan y se tengan que quedar, como Lamine Pau. Pues no sé si va a estar en la misma frecuencia Bernal, pero bueno, me pareció un debut muy maduro para tener 17 años.
Es que me recuerda un poco, salvando las distancias, ¿no? Pero el caso sobre todo de Cubarsí, que había ya muchos centrales, que parecía que no tenía ese espacio, estaba Araujo, estaba Christensen, estaba Íñigo Martínez, estaba incluso también, pues, Jules Koundé podía jugar en esa posición, y de repente, ¿no? Su rendimiento empezó a mejorar el equipo. Tenemos que ver con Marc Barnal si es pura necesidad ahora mismo porque no hay más efectivos, o si con los partidos va cuajando esa posición, porque al final es el único mediocentro puro que pueda tener el Barça, incluso con el retorno de Gavi, de Jong, y tiene ese sentido táctico, ¿no? Colectivo, que hace tan bien a la posición. Y si Flick quiere arriesgar tanto, pues un jugador así siempre es necesario, pero evidentemente el hándicap de la edad, de la experiencia, que cuando vaya avanzando la temporada, bueno, pues se va a necesitar más exigencia, y veremos si es capaz de llegar Bernal. Dicho esto, ya habiendo comentado brevemente el partido, porque este fin de semana el Barça juega ante el Athletic Club, partido muy exigente, muy duro, otro gran test para los de Hansi Flick. Tenemos que hablar un poco de la plantilla del Barça, ¿no? A día de hoy, todavía, cuando estamos grabando el vídeo, no sabemos qué va a pasar con los nombres del Lenglet, de Vitor Roque y de Ilkay Gundogan, que ha saltado en las últimas horas. Así que empiezo por ahí, porque ahora mismo es lo de más actualidad. A lo mejor cuando salga el vídeo Gundogan ya no forma parte de la primera plantilla. Tenemos que ver cómo va todo, porque recordemos que Dani Olmo sigue sin estar inscrito a estas horas que estamos grabando el vídeo. Pero, ¿cómo ves tú el tema de Gundogan? O sea, ¿cómo valoras su posible salida del FC Barcelona? Pues con lo de Gundogan tengo un poco sentimientos encontrados, ¿no? Porque le valoro mucho la resistencia, la predisposición que tuvo el curso pasado, porque es que se perdió 2 partidos de 53. Es tremendo, no estuvo lesionado en ningún momento, le tocó jugar de falso extremo izquierdo, de media punta, de medio centro en muchos momentos dio la claridad que el equipo, la organización y la base no tenía. Se demostró que su pie es realmente útil en 3/4, donde me parece el más fino de toda la plantilla para ese último pase. Y después están las asistencias, que es que fue el máximo asistente, sí. Y el que sumó más minutos, y es un jugador experimentado, y me parece que es un jugador que te puede dar. Yo lo visualizo más entrando desde el banquillo o en determinados momentos, en partidos más calmados, donde realmente él pueda lucir su mayor virtud, que es el último pase, ¿no? Que es esa clarividencia. Eso por un lado. Por el otro, claro, yo veo que lo que quiere Flick es ir a toda pastilla y presionar y condicionar mucho de forma constante, y que el mediapunta rompa mucho y que vaya mucho al espacio. Y por eso vimos a Pablo Torre en la pretemporada, que sí recibía dentro, pero no paraba de favorecer que los jugadores de banda pudieran recibir dentro. Entonces, dentro de ese rol, a mí Gundogan no me encaja. Y es cierto que de mediapunta hay overbooking, porque es evidente que Gundogan para mediocentro, y encima asumiendo los riesgos del planteamiento de Flick, con Bernal y Casado, ahí Gundogan de mediocentro va a sufrir todavía más. Entonces, de media punta está Dani Olmo, está Fermín, está Rafinha, que puede jugar también ahí. Está Pedri. Está Pedri, por supuesto. Es que realmente está difícil. Entonces, entiendo que si le sumas una ficha altísima más un rol que ya está ocupado, y seguramente con otros jugadores que te van a dar esa energía que a Gundogan le falta sin balón, pues lo entiendo que por muy crudo que sea, pues es una alternativa, o al menos es un planteamiento que podría ser viable. Ahora bien, en un escenario ideal, yo me lo quedaba siempre y le daba ese rol que creo que lo puede asumir bien, de entrar en momentos dados, en un momento dado, de darte un poquito de claridad, de juntarte unos pases, de saber qué toca. A mí en ese rol me encaja y no tienes tantos perfiles así. Es que de hecho, no sé si compras, pero un poco la idea de ser el Modric de este Barça, ¿no? Ese jugador que, sobre todo en partidos que el Barça seguirá teniendo en casa, jugando contra el Getafe, contra el Alavés, contra estos rivales que probablemente vayan a buscar ser mucho más pasivos, defender más cerca de su portería. Ahí vas a necesitar ese plus que comentabas ahora de calidad. Pero claro, aquí el dilema está en, es necesario mantener una ficha tan alta sabiendo que el año que viene se va a ir gratis, ¿no? Pero en 2025 termina contrato. Si puede sacar, ¿no? Pues algo ahora mismo por el jugador y liberar esa parte importante de la ficha, porque recordemos, ¿no? Que el objetivo es que para este fin de semana pues pueda jugar Dani Olmo, que no deja de ser uno de los, o el gran fichaje de este mercado de verano. Y el overbooking también pesa, ¿no? Pero yo estoy bastante en la línea de lo que comentas tú, Fermín, pero también el tema de liderazgo emocional, ¿no? De Gundogan. Yo creo que la pasada temporada sus declaraciones es verdad que levantaron mucha polémica, porque el entorno Barça no estaba quizás acostumbrado a este tipo de forma de entender la victoria, de forma de entender el liderazgo, pero yo creo que es muy necesario en un vestuario además tan joven, porque es que cada año es más joven, porque suben más jugadores del filial, porque llegan jugadores, en este caso Olmo, 26 años, que parece un veteranazo, pero sigue siendo un jugador que ha ganado relativamente poco a nivel de clubes y por lo tanto va a necesitar también de esos guías. Se ha ido Sergi Roberto.
te quedas con pocos referentes en el vestuario en ese sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, nombres como Christensen o De Jong, que son más veteranos, no les veo ese rol de jugadores vocales. Entonces te quedas quizás con Ter Stegen, Lewandowski, pero poco más, ¿no? Tal cual, tal cual. Si es que pienso lo mismo y además los periodistas que siguen esa información del Barça al día a día y que sacan noticias, pues es que te dicen justamente eso, que es que Gundogan es una figura que ilumina bien el camino de los jóvenes, que se presta mucho, que es un buen líder. Y eso es muy interesante. Esto, unido a la experiencia que tiene, unido al pie celestial que tiene, que es que me parece el mejor pie de la plantilla. Encima el balón parado, recordemos que el balón parado dio mucho la temporada pasada y las ponía Gundo. Ese rol de Modric de segundas partes, ese rol de Xavi en la 14-15 para controlar los partidos, o incluso cuando el contexto está muy denso y el rival está parapetado, ¿quién mejor para meterse ese último pase que Gundo? Yo no le veo una solución fácil y redonda porque es cierto, todo lo que digamos va a ser cierto, porque además hizo un esfuerzo para venir al club cuando era campeón de la Champions con el City, que tenía un cartelón en ese momento, y viene un equipo que no está en esa frecuencia tan competitiva, ¿no? Y hace el esfuerzo. Y encima el rendimiento que tiene es bueno. Lo que pasa es que sin balón, pues es un jugador que no te da. Y eso habría que compensarlo. Imagínate que el equipo de Flick lo llega a compensar muy bien y que tienes a pretorianos como Gavi, como Frenkie, y resulta que Gundogan solo está liberado para filtrar. Bueno, pues si se llega a un equilibrio así, pues a lo mejor es un jugador que puede estirar esa vida útil muchísimo. Esta incógnita, para mí, escenario ideal, quedártelo en la plantilla, sin ningún tipo de duda, pero entiendo lo de la ficha, entiendo lo del overbooking y entiendo cómo está el Barça. Otro nombre que está ahí en la rampa de salida, que quizás cuando salga el vídeo ya ha salido, veremos en las condiciones, es el de Vitor Roque, que es quizás una de las operaciones más extrañas de los últimos tiempos por la gestión, sobre todo, ¿no? del nombre. Porque Fermín, seguro que tú lo habías visto también jugando en Brasil cuando estaba sonando, ¿no? Y de hecho no sonaba solo para el Barça, recordemos que Bayern, Tottenham, de hecho Chelsea, recuerdo también, eran equipos que estaban siguiéndolo de cerca, y era un jugador que las carencias que tenía a nivel asociativo eran ya evidentes en Brasil, que además el estilo de juego del Paranaense ya era un equipo muy vertical, de 4-4-2, repliegue, transiciones. Existía esa opción de decir, vale, cuando llegue va a necesitar un Erasmus largo para poder adaptarse a las exigencias, y quizás nunca llegue a ese nivel, pero sus virtudes eran importantes, y de hecho en pocos minutos, yo creo, ya la pasada temporada marcó esos 2 goles seguidos, forzó esa expulsión, me acuerdo en casa ante Osasuna también, tuvo buenas cosas. Pero parece ser que, por A o por B, pues es un jugador que no ha contado con la confianza ni de Xavi ni de ahora de Hansi Flick. Y a mí me extraña mucho todo este tema. ¿Qué piensas tú de Vitor Roque? Porque es una operación que yo creo que todo el culé lo recibió con cierta ilusión de fichar a un jugador joven con proyección, y que poco después, como suele pasar, ¿no? La trituradora que es este Barça, pues ha terminado por convertirse prácticamente en un jugador que necesita irse sí o sí, porque ya en el Barça no tiene espacio. Con Vitor Roque hay muchísimas cosas. Primero hay un previo. Yo recuerdo que estaba comentando el Brasil-Marruecos, que fue un partido amistoso en el que debuta él con la canariña, y era el debut más precoz desde un tal Ronaldo Nazario. O sea, que no nos inventábamos que era un jugador que apuntaba bien. En Paranaense llevaba un montón de partidos en Libertadores, en la primera brasileña, y es un jugador que sí, se notaba que no era pulcro. Eso es cierto que es un aviso, porque si un jugador no es pulcro en Brasil, cuando venga una liga en la que todo se tiene que ejecutar mucho más rápido, eso puede ser bastante problemático. Pero claro, tiene una fuerza, tiene una potencia, tiene una versatilidad, tiene una voracidad que llamaba mucho la atención. Y tiene gol, y es muy agresivo, y tiene recursos en el área. Yo me parece que el Barça, tal y como estaba el año pasado, con Xavi, no entiendo que no tuviera más minutos. Porque si me dices, no, es que el Barça iba rodadísimo, todo el mundo tenía energía, todo el mundo iba bien al espacio, entonces te digo, te lo compro 100%, no había hueco, porque encima pues le falta la aclimatación, le falta pie, perfecto, se entiende. Pero un equipo que todos lo pedían al pie, que se atascaba, que le faltaba profundidad, que no entrara Vitor Roque, aunque fueran cada día media hora, no tenía ningún tipo de sentido. Pero bueno, ahí seguramente hubo pues ese conflicto tácito o no tácito de Xavi con Deco, de me has traído un jugador que yo estaba pidiendo un medio centro, me traes un delantero que no necesito, claro, y que no lo veo preparado por 30 millones, entonces ya tenemos un telón de fondo. Entonces ahora tal vez tenemos otro telón de fondo, porque a lo mejor Flick el primer día le da la titularidad y juega en banda izquierda tirando hacia adentro.
para cargar área, ¿no? Porque en Flick los jugadores de banda son prácticamente un media punta o un segundo punta. Entonces, no se sabe si por una exigencia de club de querer venderlo o cederlo sí o sí, pues llega un momento en que Flick dice, bueno, pues lo que el club diga, porque tampoco es un jugador en el que note que desde el minuto cero me va a marcar las diferencias, pero a lo mejor con otro contexto, pues tal vez sería más utilizable. A mí, yo sigo creyendo que es un jugador que se puede utilizar, que le puede sacar rédito, que puede crecer, que puede mejorar, porque le veo unas condiciones para hacerlo, pero no sé si ya con todo lo que le rodea ya vamos un poco tarde y el jugador está falto de confianza, que eso también se nota. Es que de hecho la sensación que tengo es que hay que bajar al barro con Vitor Roque, de enseñarle, de muchas horas de vídeo, de detalles, de estar ahí con él. Claro, al final no podemos olvidar que Flick llega aquí para ganar, para ser competitivo desde ya, y él a lo mejor dice, vale, este jugador, el club me está diciendo que vamos a buscar una salida. Yo digo, bueno, si tengo que invertir mucho tiempo y tengo una plantilla ahora mismo diezmada por las lesiones, con mucha baja, pues tampoco quiero invertir ahí y ya me parece bien. Yo estoy convencido de que es un futbolista que puede dar mucho y que evidentemente se ve que no está disfrutando, que está ansioso, porque él al final, bueno, pues ha venido al Barça, llegó además, recordemos, ¿no?, de esa lesión que él tenía, sin apenas continuidad, y claro, él tardó en coger el ritmo, ¿no? Eso es una pena porque es el típico caso, ¿no?, de un jugador joven que ves que llega con esa ilusión y que poco a poco, por circunstancias propias y ajenas, pues se va pagando, y al final es que ya el entorno todo te lleva a una salida para intentar revalorizar al futbolista. Veremos qué es lo que acaba sucediendo con Vitor Roque, porque yo sigo teniendo esperanzas que al final el gol lo tiene la capacidad de ir al espacio, detectar zonas de remate, y esto vale mucho dinero, porque no hay tantos jugadores con esto, a pesar de la pulcritud, ¿no?, de la que hablábamos, que es muy importante en el Barça, pero que no es lo único. Y hablando de esto, un poco, ¿qué te parece la plantilla del Barça a día de hoy? Es verdad que hay jugadores titulares lesionados importantes, como Araujo, que va a volver tarde, Gavi va a volver tarde, De Jong no lo sabemos, es la gran incógnita, pero con todos los jugadores disponibles, ¿qué te parece esta plantilla? ¿Qué crees que le falta a día de hoy al Barça de Flick? Para mí le falta gente para el doble pivote, que esté más hecha y más contrastada. O sea, fantásticos Casado y Bernal, es que no se les pueden reprochar absolutamente nada. El tema es, va a haber muchas competiciones, todo va a avanzar. Además, ya lo apuntabas, cuando empiece a subir la exigencia y todo empieza a quemar mucho más, a ver si estos chicos pueden ir respondiendo poco a poco, porque es que no es su marco de actuación. O sea, su marco de actuación ahora es estar tranquilos en primera división e ir entrando de forma puntual, no asumir toda esa losa argumental, ¿no?, de ser el doble pivote del Barça. Entonces a mí me falta gente específica para jugar en el doble pivote, que tengan pie, que tengan agresividad, que tengan oficio, que tengan recorrido, gente muy, muy hecha. Pues un Guido de Turno que empezó a sonar a principio de mercado, pues me hubiera encajado a la perfección, que estaba ya, parecía que estaba medio hecho. Pues un perfil así creo que lo que le faltaría. Yo atrás no veo ninguna carencia. O sea, hay gente que entiende que en los laterales podría haber algo más. Yo veo que todo está cubierto atrás, tanto en centrales como en laterales. Creo que en las bandas estas del 4-2-3-1, 4-4-2, creo que también hay muchos jugadores que pueden actuar. Incluso a mí Pau Víctor me gusta mucho, Sí, para jugar por fuera, doble punta o punta. Y está Rafinha, está Lamine Yamal, está Ferran, Dani Olmo. Creo que cuando estén todas las piezas sanas, me parece que Dani Olmo va a un costado y Lamine Yamal a otro. Y Fermín, ojalá de media punta, que me parece que con Flick se va a hinchar, y Lewandowski. Y aquí yo creo que un perfil de 9 alternativo tampoco vendría mal. Lo digo porque Lewandowski al final no lo visualizo disputando 53 partidos, 80 minutos de media. Es que no tiene demasiado sentido. 4.000 minutos es mucho, claro. Es una barbaridad. Creo que cuanto más lo dosifiques, más le vas a poder estirar la vida útil. Y cuanto menos esfuerzos tenga que hacer para venir, para descargar, para ir al espacio, pues mucho mejor. Que lo haga de forma puntual cuando toque, hay que compensarlo para que él siga viviendo en el área. Y que eso creo que va a ser el mejor relato, el mejor acompañamiento para Lewandowski. Entonces, un 9 de otro perfil, pues un Vitor Roque, pues no estaría mal para acompañarlo. Es decir, ¿no ves ahí en esa posición para dar descanso a Lewandowski, por ejemplo, a un hombre como Dani Olmo de falso 9? Sí. ¿Lo ves preparado? Sí, o sea, sí. Yo creo que, por ejemplo, hay una opción que vamos a ver si se da, pero un Dani Olmo Fermín en esa doble punta, porque al final Sí. Fermín es que te carga el área, es decir, si Olmo baja, Fermín sabes que va a estar ahí. Y, por ejemplo, un partido como ante el del Valencia, que es un rival que te busca, que es un partido de espacios, ahí me encaja. Evidentemente, si juegas contra Mallorca, de Yago Barrasate, te planta ahí a Raillo o Valien, no salen demasiado.
necesitarías otro tipo de jugador. De hecho, el otro día el Real Madrid, yo creo que echó en falta un Joselu, ¿no? En el tramo final. Pero es verdad que para muchos partidos te valdría, yo creo que combinar esos dos nombres. También Pau Víctor, ¿no? Que comentabas ahora jugar por fuera, pero yo creo que de 9 ya, el día del Gamper, que Sí. vimos esos minutitos finales, tiene desmarque, tiene oficio, puede ser un buen nombre, pero sí estoy de acuerdo que quizás ahí te baila un poco, ¿no? Y luego estaba el nombre primero, era parecido a un extremo. Yo creo que el Barça en banda izquierda sigue necesitando un especialista, es decir, ese jugador que quizás no te eleva tanto el nivel del 11 titular, pero sí que para determinados contextos puedes abrir el campo, puedes contar con un jugador que alimente el área, el centro lateral, porque el Barça de Flick carga el área con mucho sentido y con muchos jugadores, y sonaban en los nombres de Coman o de Chiesa, ¿no? Esos dos nombres que ya maltrechos por las lesiones, jugadores que a lo mejor podréis intentar sacar un acuerdo beneficioso, porque yo ahí no asumo Pero un traspaso. fantásticos, ¿eh? Son fantásticos. Yo creo que, por ejemplo, Sí, sí, Coman, sí. y además Coman está quizás menos disponible, pero cuando está sigue marcando diferencias. El año pasado, de hecho, miraba antes los datos, fue el jugador de las 5 grandes ligas, el extremo, que más balones al área puso el año pasado, estando maltrecho, que a lo mejor el Barça no lo necesita 3.000 minutos, lo necesitas 1.500, ¿no? Pero esos 1.500, 2.000 de buen nivel. Tú, si se pudiese hacer, ¿irías a por un perfil así especialista? Sí, sí, no, me encaja 100%. Yo para mí, mediocentro number one, la dos sería un delantero para estirarle un poquito la vida útil a Levy y tercero un jugador de banda perfectamente, porque es cierto que va a haber contextos en que te va a tocar ensanchar y buscar alguna cosa por fuera que no te lo vayan a dar los laterales y ahí pues encaja una figura así. Lo que pasa es que, claro, en banda izquierda pues me imagino Dani Olmo titular, me imagino que Rafinha también Es que creo que el otro día quedó bastante claro que Rafinha va a tener que jugar en una de las bandas. Porque el tema es que como Flick quiere no desgastar tanto a Levy y quiere que sobre todo los saltos de presión sean de jugador de banda central, Claro. entonces ahí Rafinha es el mejor, o sea, es que es el mejor de largo. Y Lamine Yamal es súper bueno seleccionando, intuyendo muy bien, entonces me parece que a poco que la cosa vaya bien, pues van a jugar bastante ahí, aunque Olmo también lo sabe hacer muy bien. Será interesante, pero es cierto que un jugador de banda, un Chiesa, un tipo de esa velocidad, de ese dinamismo, no lo tienes, porque Lamine Yamal es más la magia, el ir dentro, fuera, más el talento puro, ¿no? En el desborde, pero un Torbellino, un perfil así no lo tienes, eso es verdad. Vamos a ver cómo termina. También porque, por ejemplo, ahora a mí me deja un pelín de dudas con la baja de Araujo, la pareja de centrales, ¿cuál es, no? Porque a mí es verdad que el Íñigo Christensen me chirría bastante. No me termina de convencer esa pareja. Creo que Cubarsí, ya lo vimos, es que llegó sin apenas entrenar, no jugó el Gamper y fue titular. Jugó lo que pudo jugar, además con la amarilla también pues, no asumió riesgos, pero yo creo que Cubarsí va a ser titularísimo. Y el acompañante creo que será Christensen, ¿no? Pero ¿qué pareja te imaginas? O sea, con todos sanos, ¿qué pareja visualizas con Hansi Flick? Porque estamos viendo además que lo que busca el entrenador alemán es esos centrales valientes que filtren, que busquen ser bastante verticales desde el pase. Eso lo tiene Íñigo, es muy bueno ahí. También Christensen, yo creo que no es tan bueno, pero puede ser el Cubarsí es el mejor. Pero Araujo sabemos que le cuesta. Pero yo no me imagino a un Barça sin Araujo realmente titular, si está bien. Y yo confío en que Flick vaya a potenciar ese Cubarsí Araujo. No sé cómo lo ves tú. ¿No te genera un pelín de dudas ahora en el inicio esas dudas con la pareja de centrales? Sí, sí, puede ser, porque Íñigo ante el Valencia se vio una situación muy clara, más allá de la situación del gol de Del Hugo gol, sí. Duro, que para mí es un error claro de Íñigo, pero me generó dudas a la hora de correr hacia atrás. O sea, Íñigo filtrando de lujo, Íñigo yendo hacia adelante, siendo muy agresivo para que el delantero no gire, fantástico. Todo lo que sea girarse, ya vimos que Rafa Mir con dos zancadas es muy potente Rafa Mir, pero ya le saca muchos metros, demasiados. Y ahí hay una carencia. Entonces, en ese punto de resolver situaciones a campo abierto, pues de nuevo el mejor apagafuegos va a ser Araujo. Y más con unas presiones tan altas y sostenidas que quiere Flick, que van a descoser mucho el bloque y ahí te hace falta pues correctores y apagafuegos y Araujo va a ser el mejor. Yo visualizo igualmente Pau Araujo. Es cierto que con Araujo creo que vamos a estar otra temporada igual. Es que mete un balón muy bueno dentro, pero luego te mete dos rocas. Esto creo que va a ser un poco la lógica y la dinámica, pero siempre y cuando esté muy bien resolviendo situaciones y pueda marcar la línea un poco alta, que ahí yo creo que Pau Cubarsí ha ayudado mucho a ordenarlo todo, creo que la cosa va a funcionar. Y luego, pues Eric es otro jugador que Claro. siempre genera un montón de debate y división, Sí. como lo genera Rafinha,
Pero Eric es un jugador que el otro día salió de medio centro y tan solo falló un pase de 11. Y además arriesgando, o sea, girándose y metiendo buenas bolas con las dos piernas. Me parece que tanto de central como de medio centro va a resolver situaciones en un momento dado. Y a mí Eric siempre es un jugador que me ha gustado. Después ya va a venir la gente que te va a decir, bueno, es que un central de 1,85 que no gana duelos, ya. Sí, o de 1,80 que no gana duelos, perfecto, ya lo sé. Pero por suerte o por desgracia, el fútbol se ha convertido en algo muy complejo, ¿no? Y en esa complejidad, Eric se maneja muy bien y espero que el paso por Girona le dé esa confianza y esa jerarquía para en momentos de más duda o zozobra, pues pueda mantenerse a flote. Totalmente, de hecho además es que es un jugador que yo creo que es ideal para ese rol de cuarto central, te puede valer en una línea de tres como en el Girona, ¿no? Si Hansi Flick en algún momento pues quiere jugar con tres ahí Eric en el perfil diestro o en el zurdo que puede filtrar. Y bueno, hay muchos partidos en los que vas a necesitar de centrales valientes. Sino, yo me imagino también a un Eric Cubarsí que en los Juegos Olímpicos ha hecho una muy buena pareja, terminando, pues bueno, siendo campeones. Y en determinados escenarios, ¿por qué no valer esa pareja? No como plan A, evidentemente, pero sí como plan de rotación para tener un fútbol distinto. Dicho esto, yo estoy muy de acuerdo con lo de Araujo. A ver si un entrenador que simplifique y ayude a ordenar su juego, porque al final yo creo que necesita ese entrenador que le haga saltar o dar el salto en su carrera, porque hablamos de un jugador que tiene todas las capacidades, pero que todavía tiene que ir ordenándose, a ver si es Flick, y con esa lesión pues puede ir trabajando en su juego. Y te voy a preguntar ahora por un poco los objetivos del Barça, porque se ha hablado mucho, ¿no? Ya sabemos cómo funciona todo, que si la plantilla del Madrid, y evidentemente, o sea, la plantilla del Madrid por nombres es incomparable, es la mejor para mí del mundo, en cuanto a nombres, en cuanto a talento puro, pero eso no va de nombres, va de rendimiento, va de la complicidad que tengas entre las fichas, de encontrar ese famoso equilibrio del que tanto habla Ancelotti, que en el Madrid en el debut, bueno, ya vimos que va a ser un proceso largo, que le va a traer tiempo, porque no se ordena tan fácil ordenar tanto talento, ¿no? El Barça yo creo que hay con Flick quizás pueda tener esa ventaja de tener a todos enchufados, de que todo el mundo corra, de que el esfuerzo extra siempre esté bien visto, y eso te puede dar puntos precisamente en este tipo de partidos en los que a veces se te pueden complicar las cosas. ¿Cuáles para ti son los objetivos del Barça o deberían ser esta temporada 24-25? Pues los objetivos es estar más o menos vivos por todo hasta el final. Tampoco me imagino que el Barça, así de entrada, a mes de agosto, pues no me lo imagino en semis de Champions. Porque me imagino que el potencial va a ser tremendo. Pero sí me lo imagino que vaya a la ronda del KO y que ahí compita. Y luego ya pues se verán los cruces y es muy importante el cómo. Para mí siempre el cómo es muy, muy importante. Te toca un Paris Saint-Germain de Luis Enrique que vuela, que te lo hace todo bien y tú pierdes por la mínima, pues aplaudes y ya está. Pero en competiciones domésticas, Copa y Liga sobre todo, llegar hasta el final. Y si el Madrid acaba ganando por 3-4 puntos, pues ya está. Entraba un poco dentro de la lógica. Exacto. Si el Madrid te saca 15, problemas porque no debería ser así a 38 jornadas por más potencial teórico que tenga de plantilla, que es así. Entonces ahí va a estar la cosa. Pero la lógica que ha de seguir el Barça es apuntar a la 22-23, es decir, tomarse cada jornada como una final. No hay más. Eso te puede marcar la diferencia con respecto al Real Madrid, que se sabe tan poderoso que puede bajar un poco esa predisposición porque entiende que en cualquier chispazo de calidad resuelve un partido. Que creo que es la sensación que por momentos, más allá de que todavía les falta encontrar ese equilibrio, les pasó ante el Mallorca, ¿no? Esa sensación de estamos bordando los 20 primeros minutos, nos sentimos tan cómodos, sabemos que el segundo va a caer, pero hay que darle serio para que el segundo caiga. Entonces, creo que en esa lógica es lo único que puede decantar un poco la balanza a favor del Barça. Que entienda que cada partido hay que sufrir, que entienda que el equipo ha de ser muy cooperativo, muy dinámico, y a partir de aquí pues intentar rascar todos los puntos posibles y estar hasta el final en esa pelea. ¿Títulos o no títulos? Pues ya se verá, pero de entrada yo no pondría esa losa. Y yo creo que el año pasado, de hecho, el Barça ganó la Liga, bueno, hace 2 años, pero llegaba como campeón, como por tanto favorito. Es el Madrid, perdió a Courtois, a Militao, y yo creo que la sensación era, ostras, el Barça este año, con la dinámica positiva, el Madrid ha perdido, no ha venido Mbappé, no han fichado un 9, ha llegado Joselu. El Barça tiene que volver a revalidar el título, y esa sensación de favoritismo les pesó bastante, ¿no? Porque es como que no gestionaban demasiado bien esta posición. Pero yo creo que venir un poco de tapados, de el Madrid es muy favorito, de todos los titulares que se están leyendo, beneficia a un proyecto como el Barça, con Hansi Flick, que creo que es un entrenador muy tranquilo, que gestiona muy bien
todo ese timing y además que tiene ese trato con el jugador tan cercano, pero de exigencia máxima. Y es un vestuario que yo creo que está hambriento, porque es que al final es que son jugadores que han ganado poco en el Barça, salvo Ter Stegen, que ha ganado, pero hace mucho que no gana mucho. Es que De Jong no podemos olvidar que solo ha ganado una liga, llegó en 2019 al Barça. Entonces, claro, 18, no, 19 llegó De Jong, es verdad. O sea, en 5 años De Jong suma una liga, suma una copa, pero son títulos poquitos y creo que estos jugadores, ostras, necesitan reivindicarse y los jóvenes, pues evidentemente están hambrientos de esos títulos y puede ir muy bien lo que comentabas tú ahora de el partido a partido famoso de Simeone, pero que en realidad no es, diríamos, no es un tópico, es una realidad para este Barça actual y que tiene que intentar tenerlo claro. Y yo creo que además lo que decías tú de la Liga, de estar a 15 puntos, es que el nivel de la Liga no es para que el Barça pierda tanto. De hecho, el año pasado, más allá de los duelos directos, el Barça, recordemos, es que perdió los partidos ante Girona y Real Madrid, los perdió todos. Pero es que aparte de esto te dejas puntos ante el Granada en casa, ante el Granada fuera de casa. Sufres mucho para ganar al Almería en casa. Te dejas puntos en el campo del Mallorca, en casa ante el Alavés, ganas de penalti al tramo final. Es decir, hay muchos partidos en los que te cuesta sacar. Y yo creo que uno de los objetivos de Flick tiene que ser que el Barça no necesite el 110% para ganar estos partidos más asequibles en casa. Que con una buena versión, una versión aseada, sea suficiente para sumar 3 puntos, porque tienes talento, tienes jugadores que te pueden marcar las diferencias y evidentemente luego los duelos directos hacerse fuerte, ¿no? Sobre todo vamos a ver este año, creo que el Atlético de Madrid puede ocupar quizás el rol del Girona, no veo al Girona con la plantilla que le ha quedado a día de hoy repetir esa hazaña que fue impresionante y evidentemente el Real Madrid, que sabemos que en los duelos directos Ancelotti suele ser más conservador, que no sé, que quizás por mucho que haya una diferencia se aplana todo. Y el Barça estuvo a punto de ganar sobre todo el clásico de la ida, que lo perdió por un poco por despecho en el tramo final. Pero yo creo que en los duelos directos el Barça sí tiene que ser más agresivo, pero no puede ser que pierdas los puntos que perdió el año pasado el Barça en esos partidos que no puedes perderlos, que eso fue lo que marcó la diferencia para el tramo final de Liga. Y en Champions veremos, ¿no? Porque con el nuevo formato también, a ver cómo reaccionan todos los equipos y a ver cómo llega el Barça al tramo final de la Champions. Y ahora ya, para terminar, un poco un juego ahí, a ver, te voy a preguntar por 2 nombres que creas tú que con Hansi Flick pueden dar un subidón. ¿Qué 2 nombres o crees que pueden encajar mucho con lo que estamos viendo del técnico alemán a día de hoy? Bueno, el primero es algo ventajista porque viene de volar en los Juegos Olímpicos y además le tengo especial predilección porque es que me parece que tiene una determinación en 3 cuartos inaudita y tiene un golpeo con las 2 piernas fascinante y que creo que en ese dinamismo de Flick que requiere para sus equipos, Fermín debería ser titularísimo. A ver la gestión que hace, porque evidentemente Pedri ha de estar, veremos Olmo, veremos cuando estén todas las piezas correctamente, pero Fermín debería dar un salto o seguir dando saltos, mejor dicho, con Flick. O sea, que es que llega y encima me parece que el escenario es ideal. Y luego, pues yo creo que Araujo también debería responder muy bien a estas exigencias, porque es que se va a sentir otra vez titán. O sea, creo que la exigencia con balón va a ser menor. Creo que con respecto a lo que le pedía Xavi de decidir mucho, y me parece que va a estar más en corrección, en jugar fácil, y creo que ahí va a volver a lucir. Mira, me gusta el nombre de Fermín, yo creo que es uno de los más repetidos porque además tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Yo creo que estamos viendo en los Juegos Olímpicos lo que hacía y pensamos, ostras, con Flick, ese rol de segundo punta, de cargar el área, de determinación, de presionar, porque el año pasado fue el jugador del Barça que más presiones ganó, es decir, es una máquina y además forzó ese gol también en los Juegos Olímpicos presionando. Te añado yo aquí 2 nombres, el primero, el de Gavi. Creo que Gavi, la versión que empezábamos a atisbar el año pasado en el doble pivote, dinámico, con agresividad, con acierto también para girar, para poder filtrar y además cargando el área. Yo creo que Gavi tiene gol, lo ha demostrado, sobre todo en la selección española, tiene gran golpeo con ambas piernas y creo que si puede dar ese plus desde segunda línea también, estamos ante un jugador total. Ojalá llegue bien, por lo que estamos viendo en los vídeos que cuelga el club, yo lo veo ya para ser titular, como aquel que dice, con ese físico que tiene Gavi, impresionante. Ojalá llegue bien pero con calma, pero yo creo que Gavi puede ser uno de esos nombres beneficiados. Y el otro que ya vimos el otro día en el debut es el de Valde. Creo que Valde el año pasado tuvo una temporada complicada, porque sufrió bastante, ¿no? El tema físico, además el estancamiento colectivo le afectó mucho, porque él tenía que gestionar demasiada responsabilidad, y yo creo que quizás con un jugador como Olmo acompañando esa banda, con la inteligencia que tiene, con la capacidad que tiene para arrastrar futbolistas, puede liberar más a Valde, y ya vimos un par de conducciones hacia adentro, iniciando desde atrás, que creo que si Flick logra replicar un poco lo que hacía con Davis en salida, de tener ese jugador que es una flecha, que te puede romper una presión, solo con simplificar su juego,
podemos ver una versión mucho más madura de Alejandro Balde. Y ahora te voy a decir dos jugadores que me digas que quizás por lo que estamos viendo de Flick, la idea les puede costar un pelín más o podrían perder un poco de protagonismo. Pues es más complicado porque, por ejemplo, jugadores a los que tampoco les tengo una fe exagerada de tener un rendimiento atronador como Ferran, pues me parece que ese rol de partir de fuera y dentro también le puede sentar bien y le puede beneficiar. Yo iría más a... Bueno, la figura de Gundo me parece que ahí queda un poco más encapsulada, ¿no? Porque le van a pedir un esfuerzo que me parece exagerado para lo poco que ha ido mostrando sin balón. Por lo tanto, yo creo que en un contexto que es menos controlable, puede restar un poquito más de potencialidad, y el otro, pues a lo mejor puede ser Christensen. En ese rol así más dinámico del equipo, Christensen o Íñigo, uno de los dos, por el hecho de convivir tanto tiempo con el riesgo, de ir dentro-fuera con esa constancia, seguramente más Íñigo. Gundogan y Íñigo, tal vez, porque son los jugadores que, pues ya puestos, no tienen ese punto de vitalidad, ¿no? Que a lo mejor puede demandar el nuevo planteamiento. Mira, te añado un nombre que no sé, vamos a ver qué pasa, que es el de Ansu, porque Ansu Fati me parece que, aun estando, o sea, no ha hecho pretemporada, al final se lesionó, no ha jugado todavía ni un minuto, pero está en plantilla, veremos qué termina sucediendo, si sale o no, pero es un jugador que... Podría ser el 9 alternativo, ¿eh? Claro, es el jugador que... A ver, es muy incógnita, pero... Es muy incógnita, a mí me transmite dudas el año con Roberto de Chervi, yo lo veo más, es un jugador que necesita de ritmos más bajos, que necesita de tener un poco más de tiempo y espacio, y en esa ruptura que busca Flick de los jugadores de arriba, en ese dinamismo, quizás ahí se pueda sentir un poco ahogado, pero es verdad que a poco que funcione un poco el colectivo, si se generan espacios con su calidad para el golpeo, bueno, es un jugador que te puedes atascar algunos partidos si se queda, y es verdad que yo creo que le viene bien que el extremo no sea extremo, porque Ansu ahí sí me parece ya que es una versión caduca de ese jugador que recibía pegado a la línea de banda y podía generar superioridad, pero en zonas interiores, que es lo que probó de Chervi, de segundo punta, con él, podría funcionar, aunque es verdad que a mí me deja dudas ese ritmo, y compro bastante el nombre de Íñigo, creo que puede quedarse un pelín corto, y Ferran es lo que dices, que al final a priori por sus cualidades encaja, pero vemos a un jugador que yo creo que ahora mismo está en un estado de confianza tan bajo, porque el otro día falló cosas que un jugador de su nivel, con controles, con pases, no tendría que fallar, y si dices, si en ese rol que parece hecho al dedillo para él no funciona, pues parece difícil que pueda encajar en otras posiciones, aunque bueno, veremos, porque Ferran sabemos que es un jugador que a veces sube su nivel, de repente vuelve a bajar, y de hecho el año pasado empezó bien, marcando ese gol de falta ante el Betis, sí. Cuando salió, y luego se fue apagando, tuvo una lesión importante muscular. Veremos, ¿no? Porque yo creo que a priori la plantilla está bastante bien hecha para lo que quiere Flick, por los perfiles. Luego ya tenemos que ver cómo rinden, porque eso ya sabemos que es una incógnita general, pero a priori es una plantilla bien hecha, así que vamos a esperar y ya repasaremos. Incluso Frenkie, Albert, porque Frenkie es otro nombre total, que esta temporada ya no tiene más margen. No hay paraguas, porque es que realmente se le podía acusar el tema de, o él podía acusar, mejor dicho, el tema de, es que yo no soy un jugador posicional, es que yo necesito libertad, yo necesito conducir. Esto ahora con Flick puede darse, porque realmente la posesión es pausada, pero Flick no marca tanto las posiciones para recibir, o sea, que da esa libertad para, si Bernal lo necesita, pues adelanta líneas. Si Casado necesita venir a la base, romper, todo el rato es ocupar espacios. Pues en ese ocupar espacios y tener un poquito más de margen, aquí Frenkie debería lucir, y con situaciones a campo abierto y de resolver debería lucir. Entonces esta temporada totalmente es la de Frenkie, debería ser la de Frenkie. Sí, además que termina contrato en 2026, su penúltima temporada, y veremos qué pasa al final del mercado siguiente. Queda mucho, pero yo creo que De Jong está ante esa ventana, tiene 27 años, terminará 2025 con 28, que es la edad en la que los centrocampistas ya tienen que empezar a romper, ¿no? Un Kovacic, por ejemplo, que parecía indefinido y de repente, ¡pam!, hace ese boom en el Chelsea, con un entrenador nuevo, con unas ideas que le sientan bien. Yo creo que a lo mejor, ¿por qué no?, ser optimistas con un De Jong, que ahora mismo tiene todo en contra, porque la afición ahora mismo, pues yo creo que es de los jugadores menos queridos, o que la gente tiene esa sensación de, bueno, si se van tampoco pasa nada. Y bueno, como la gente no espera mucho, pues ahí De Jong, además empezando lesionado, puede hacer algo bueno. Yo de verdad que respeto mucho lo que acabas de decir, porque estoy muy de acuerdo en el apartado de poder
marcar diferencias con la conducción y hacer una pareja ahí con Bernal, incluso con Gavi, en algo más dinámico, sobre todo a nivel defensivo veremos si puede dar ese salto. Son todo incógnitas, pero bueno, vamos a ir descubriendo y a finales de temporada pasamos revisión de lo que hemos dicho, a ver si hemos acertado, si el Barça, imagínate, ¿por qué no puede ganar el Barça la Liga por 10 puntos, ¿no? O quedar 10 abajo, y en Champions también veremos a ver si hemos acertado o no. Así que bueno, ha sido un placer tenerte por aquí, Fermín. Espero que más adelante te vuelvas a pasar si has estado a gusto. Y nada, esperemos escucharte con Jaume en el multi de esta temporada que se viene cargado. Un fuerte abrazo, Albert, ha sido un placer. Hasta la próxima.